Dicen que lo que encuentras en un panteón, ahí se debe quedar. Yo cometí el error de no escuchar. Encontré un trabajo de brujería entre las tumbas y sin saberlo me traje una maldición conmigo a casa. Lo que empezó como una curiosidad, ahora es mi peor pesadilla. Quédense porque después de escuchar lo que me pasó, no van a querer apagar la luz. Hola a todos, yo soy Fabi y hoy estoy muy emocionada ya que esta es la primera historia que contaré de una de nuestras suscriptoras. Me emociona mucho leer sus historias. No olvides mandarme tu historia a unsientoelmiedo@gmail.com. Recuerda, si nada aterrador nos sucede, nos vemos todos los viernes con una nueva historia real. Aquí empieza Aún Siento el Miedo. Hola Fabi, me animé a escribirte porque vi el relato de que el diablo busca tu alma sin pedirla. Como dices, no importa si la historia es o no tan creíble. Esto que me pasó a mí es muy raro, por así decirlo, y me daría mucho gusto que los narres. Y sobre todo, saber si alguien ha vivido algo así o visto algo parecido en un cementerio, ya que esos lugares generalmente son de mucha paz. Todo comenzó como cualquier otro fin de semana. Ir al panteón para mí no es algo tétrico, es una cultura de amor. Cada semana voy a visitar a mi abuelita. Conozco el camino de memoria, el olor a ciprés, el crujir de la grava bajo mis pies. Ese día el cielo estaba gris, pero nada fuera de lo común. Iba acompañada de mi mamá y de mi tía. Caminamos entre los pasillos, saludando naturalmente a las lápidas de siempre. Ya saben, cuando vas tanto a un lugar, terminas familiarizándote con los vecinos de tus seres queridos. Sabes quién tiene flores frescas y quién lleva décadas en el olvido. Estábamos terminando de limpiar la tumba de mi abuela, poniendo flores nuevas, cuando mi vista se desvió a una tumba que estaba a unos metros. En una de esas lápidas de cemento viejo agrietada que casi nadie visita nunca. Entre la tierra suelta y el escombro de la tumba abandonada, algo brilló. Una bolsa de plástico negro, de esas pequeñas. Estaba semienterrada. No parecía basura casual. Parecía puesta ahí con toda la intención de que no se viera. Pero el viento o el descuido lo habían expuesto. Mi tía y mi mamá seguían hablando, pero yo no podía quitarle la vista de encima. Me acerqué. Pensé que tal vez alguien había dejado algo ahí por error. En mi ignorancia de aquel entonces, yo no sabía de energías, de protecciones, ni de lo que la gente es capaz de hacer en la oscuridad de los cementerios. Sin pensarlo, sin usar guantes ni una rama, metí las manos. Abrí la bolsa. El primer olor que salió fue un aroma rancio, como metal oxidado, algo dulce y podrido a la vez. Adentro no había flores secas ni veladoras blancas. Lo primero que vi fue una fotografía. Estaba pinchada con alfileres oxidados, directamente en los ojos de la persona que aparecía. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí a la impresión. Había mechones de cabello humano enredados en hilos negros. Había una sustancia viscosa, de un color rojo oscuro, casi negro, que manchaba los papeles con nombres escritos en letra desordenada. Parecía sangre de algún animal, seca y pegajosa. Saqué unos frasquitos pequeños. Tenían aceites turbios, pedazos de uñas y restos que parecían ser insectos muertos. Eran trabajos de odio. Había restos de cera negra que se deshacían entre mis dedos mientras yo, ingenuamente, revolvía todo para entender qué era. Esto es una falta de respeto, pensé. Me dio coraje que usaran un lugar sagrado para algo tan bajo. Tomé todo con mis manos desnudas, lo hice bola y lo llevé al bote de basura más lejano. Pensé que estaba limpiando el lugar y ayudando a la persona de la foto. No sabía que acababa de abrir una puerta a mi propia vida. De regreso en el coche le conté a mi mamá y a mi tía. Ellas se quedaron calladas un momento, pero luego coincidimos en que la gente es mala. Yo me sentía satisfecha, como si hubiera hecho una buena acción. Los primeros 2 días fueron normales, pero al tercero el cansancio empezó a ser inusual. No era sueño, era como si mis huesos pesaran el doble. Empecé a notar en mi casa, que siempre es luminosa, se veía gris. Por más que limpiara, que usara mis desinfectantes de siempre, sentía que la capa de suciedad invisible en las paredes no desaparecía. El aire se sentía denso, como si tuviera que hacer un esfuerzo físico para caminar de la sala a la cocina. Pero no fue lo físico, sino la mente. Empecé a tener pensamientos intrusivos, ideas de que algo terrible me iba a pasar, un miedo irracional a la oscuridad que nunca había tenido. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón latiendo a 1000,
sintiendo que alguien me observaba desde un rincón de mi cuarto. Fui al doctor, le dije, no puedo con mi cuerpo. Me hizo análisis de sangre, revisó mi presión, mis reflejos. Todo estaba perfecto. Es estrés, me dijo. Me recetó vitaminas, una dieta rica en hierro y caminatas al sol. Seguí todo al pie de la letra. Comía sano, tomaba el sol, pero era como si el sol no me calentara. Sentía un frío interno, una debilidad que me hacía querer llorar sin motivo. Las vitaminas no me daban energía. Sentía que algo más se las estaba comiendo antes de que llegaran a mis células. Empecé a perder el interés por mis proyectos. Me sentía desgastada. Mi esencia se estaba apagando. Mi propia imagen en el espejo me devolvía una cara pálida, con ojeras profundas que no correspondían a mi edad. Una noche, mientras intentaba dormir, recordé el olor de la bolsa negra. Lo sentí de nuevo, ahí mismo, en mi almohada. En ese momento, entendí que no se trataba de una enfermedad médica. Te cuento esto, Fabi, porque a veces, en nuestra voluntad, puede ser nuestra peor enemiga. Al tocar aquello sin protección, al revolver esa energía de odio con mis propias manos, me convertí en el nuevo recipiente de lo que sea que estuviera guardado ahí. Lo que empezó como un cansancio se convirtió en una pesadilla tangible. Las sombras ya no estaban solo en los rincones de mis ojos, empezaron a cruzar los pasillos de mi casa a plena luz del día. Las cosas cambiaban de lugar. Dejaba las llaves en la mesa y aparecían en el suelo de otra habitación. La energía era tan densa que sentía que el aire me quemaba los pulmones al respirar. La casa, mi refugio, se sentía ahora como una cárcel oscura. Aquí es donde lo perturbador se volvió real. El olor de aquella bolsa negra, esa mezcla de sangre vieja, aceites rancios y tierra de cementerio, empezó a brotar por las coladeras de mi almohada, incluso de mi propia piel. Por más que me bañaba y tallaba con fuerza, el aroma a muerte me perseguía. Mi familia me veía deteriorándome. Ya no era yo. Era una cáscara vacía. Mi tía se detuvo conmigo aquel día en el panteón. Fue la que se atrevió a decirme la verdad. Esto no es de médicos. Esto es la energía que moviste. Interrumpiste algo oscuro y se te pegó. Al principio me negué. Yo quería creer en la lógica, en las vitaminas del doctor, en que era solo sugestión. Pero las pesadillas no me dejaban. Soñaba con la persona de la foto, pero su rostro se transformaba en el mío mientras sus manos negras me arrastraban bajo la tierra de aquella tumba abandonada. Ante mi desesperación y la de mi familia, acepté ir con el brujo que mi tía conocía. Llegué sin expectativas, cansada y arrastrando los pies, pensando que sería una pérdida de tiempo. Al entrar al consultorio, antes de que yo pudiera decir hola, él me miró fijamente y soltó las palabras que me helaron la sangre. Traes una energía de odio que no era para ti. Moviste un entierro y las deidades que lo custodiaban ahora están en tu casa. Me explicó que al abrir la bolsa y revolver los contenidos con mis manos desnudas, creé un puente. Yo pensé que estaba salvando a la persona de la foto, pero el brujo me dijo algo que nunca olvidaré. La magia negra en los panteones no se rompe tirándola a la basura. Al hacerlo, solo liberaste la energía para que buscara un nuevo cuerpo donde alojarse, y ese cuerpo fue el tuyo. Me quedé muda. Él sabía detalles que yo no le había dicho. La bolsa negra, la foto, los frascos. Me confirmó que esas deidades demoníacas que trabajaban en rituales de cementerio son territoriales y vengativas. No solo no ayudé a la víctima, sino que me traje el trabajo completo a mi casa. No fue una solución mágica de una tarde. Fue un mes de guerra espiritual. El brujo trabajó en sus altares mientras yo en mi casa seguía un protocolo riguroso. Tuve que darme baños con hierbas amargas después de mis duchas normales. Sentía como si el agua me arrancara capas de suciedad espiritual. Limpié cada rincón de mi casa con flores, hierbas y veladoras preparadas. El brujo puso especial énfasis en mi cama. Tuve que purificar el lugar donde dormía porque ahí era donde las sombras me atacaban más fuerte. Usamos fuego, sahumerios y oraciones poderosas para quemar los restos de ese aceite rancio que se había pegado en mi aura. Poco a poco, el frío
interno empezó a ceder ante el calor de las hierbas y el fuego. Fue gradual. Un día me desperté y el sol ya no se veía gris. Las sombras dejaron de cruzar mi pasillo. La opresión en mi pecho desapareció. Las pesadillas cesaron. Mi casa volvió a ser mía. Como último paso, para sellar la paz, el brujo me dio un consejo vital. Regresar a la tumba, pero esta vez no a remover nada, sino a pedir perdón por la interrupción. Fui, limpié la tumba con respeto, puse flores blancas y oré por el descanso de quien ahí yace. Fue como cerrar un círculo que nunca debí abrir. Hoy comparto esta historia con Aún siento el miedo para que ustedes, no para que ustedes tengan miedo, sino para que tengan respeto. El mundo espiritual tiene reglas. Aunque nuestras intenciones sean buenas, hay fuerzas que no entendemos. No toquen lo que no conocen. No profanen los espacios de descanso. Gracias, espero que puedas narrar esta historia y te pediría que por favor no digas mi nombre, sin embargo, que puedas compartir mi experiencia. ¿Ustedes qué piensan? En los cementerios hay energías de todo tipo, pero sobre todo energías de dolor y tristeza, por lo que es un lugar perfecto para ir a hacer brujerías negras o maldiciones. Platíquenme en los comentarios si ustedes al visitar un cementerio han visto alguno de estos rituales, aunque sea de lejos. Y después de la historia de nuestra suscriptora, recuerden no tocarlo, no querer ayudar a la gente a la que le están haciendo esos rituales. Recuerden también que me da muchísima emoción leer todas sus historias. Nos están llegando muchísimas historias a nuestro correo electrónico y les prometo que las estoy leyendo todas. Les repito, el correo es aunsientoelmiedo@gmail.com. Espero todas sus historias y me daría muchísimo gusto poder narrarlas por este medio. También los invito a suscribirse a este canal si aún no lo están, a dejarme un bonito comentario, sus experiencias aterradoras y los temas que quieran que tratamos en los siguientes videos. Los invito por último a seguirnos en TikTok, estamos como Aún siento el miedo, y en Instagram también Aún siento el miedo. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video y si nada aterrador nos lo impide, nos vemos el próximo viernes. Para mi princesa en el cielo.